Cristo que se puede dar la vuelta, que bien lo ha hecho otra vez. La pelota para Felasier, Felasier con Cristo, Cristo para Felasier. Vamos a ver si se puede girar para la zurda, deja en la frontal. Seo con Vinicius, Vinicius ya repliega todo el Atlético. ¡Qué golazo marcado! Con Cristo, el balón que acaba de nuevo en el brasileño. Esta vez no fue regate, esta vez no fue definición, esta vez fue un chut por toda la escuadra. 1-2. La puso donde quería, en la misma escuadra. La jugada colectiva es maravillosa entre Cristo, Felasier, Seo, y ahí le llega al toque de calidad de Vinicius, que la clava donde quiere, en la escuadra. Qué jugadorazo, qué exhibición de Vinicius Junior. ¿Qué jugador hay aquí, Artero? Sí, gran jugada del equipo que termina con un auténtico golazo de Vinicius de una calidad espectacular. Otra vez, yo insisto, ¿no? En este modelo de gestión del club que trae un futbolista que luego